Mis amados hermanos, sean todos bienvenidos a esto que honestamente ya perdí la cuenta cuántos domingos llevamos en esta modalidad así virtual, pero qué bendición el que podamos llegar al último domingo de agosto y poder decir gracias Señor por tu misericordia y que por tu bondad no hemos sido consumidos. Amados, llevamos una semana de reapertura de la economía y aunque todo se ha visto bastante lento, antes de que se diera esta reapertura, nos enteramos de que habían bajado los niveles de contagio. No sabemos cómo estarán ahorita, pero de igual manera tenemos que ser prudentes, porque la confianza no quita la prudencia. Así es que vamos a comenzar con este culto y vamos a orar. Vamos a encomendar a Dios esta transmisión para que podamos disfrutarla, para que su Espíritu pueda guiarnos tanto en la alabanza como en el poder escuchar, el poder atesorar, el poder valorar la exposición de su palabra. Así que si me acompañan, vamos a orar entonces en este momento y te decimos gracias, Padre del cielo, por esta preciosa mañana, Señor, en la que nos das la oportunidad de poder gozar de tu misericordia y de tu bondad por la cual no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, Señor. Nuevas son cada mañana y por eso te glorificamos, Padre. Padre, se termina este mes, entramos ya a septiembre, dándote a ti las gracias, Señor, que hasta aquí tú nos has ayudado. Te pedimos, Señor, por esta transmisión, te pedimos por cada alma que se conecta, Señor, con la cual podemos alabarte, podemos glorificar tu nombre, podemos gozarnos, Señor, con los cumpleañeros, orar por las necesidades de nuestros hermanos y así también, Padre, el poder gozarnos con la exposición de tu palabra. Así es que te pedimos por este momento tan especial, queremos elevar nuestras voces también, Señor, poder poner todo nuestro empeño en que tú escuches nuestra alabanza y nuestra adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados. Entonces pasamos al tiempo de alabanzas. No hagas otra cosa, tú ya sabes. Quédate, disfrútalo, adórale, eleva tu voz y luego regresamos con los anuncios. ¿Cuántos saben que tienen un Dios fiel? ¿Cuántos tienen un Dios fiel? Amén. ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? Vamos a cantarle. Te exaltamos, Señor, porque tú eres digno, Jesús, porque para siempre es tu misericordia, mi Dios. Eres fiel y tu misericordia eterna. Cántalo conmigo, amén. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Tú eres fiel, Señor. Nada se compara con tu amor, Jesús. Oh, Jesús, te adoramos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, cántalo. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, que se escucha hacia el cielo. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, tú eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. ¿Cuántos pueden declarar que tienen un Dios fiel? Amén, dilo conmigo. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel.
siempre fiel, tú eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, tú eres fiel. No hay nadie como tú, Jesús. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Te exaltamos, Jesús. Eres fiel y tu misericordia eterna. Oh Señor, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. No hay nadie como tú. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Cántalo. Te adoramos hoy. Fuerte. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Decláralo. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, tú eres Señor, eres Señor, tú eres Señor, eres Señor. Eres fiel. Tú eres fiel, Señor, tú eres fiel, Jesús. Grandes son tus maravillas, Dios. Dale ese aplauso fuerte. Él vive, Él reina. Su reino está aquí por siempre. Oh Señor, celebramos tu victoria, porque tú has resucitado y nos has dado poder y autoridad. Sí, Señor. Aleluya. Vamos a decirlo juntos. Aleluya. Cristo vivo está, triunfó sobre la muerte, al sepulcro él venció. Vivirá por siempre, vivo está, vivo está. Y es el alfa y la omega, el principio y el fin. El pecado ha derrotado para darnos libertad. El Cordero ha vencido. Vivo está, vivo está. Es el autor y consumador de la fe, y es la roca eterna donde nos fundamos hoy. Y él venció a la muerte, al sepulcro derrotó. Dilo, aleluya, aleluya. Maravilloso, consolador es él, nuestro eterno Padre, es el príncipe de Jesucristo. Jesucristo ha vencido. Vivo está, vivo está. Aleluya. Cristo vivo está, triunfó sobre la muerte, al sepulcro él venció. Vivirá, vivirá por siempre. Vivo está, vivo está.
consumador de la fe y es la roca eterna donde nos fundamos. Oh, dilo. Y él venció a la muerte, a sepulcro derrotó. Oh, aleluya, aleluya. Hey, maravilloso, consolador es él, nuestro eterno Padre es el príncipe de paz, el Cordero ha vencido. Levante ese aplauso al Señor. Tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Se mueven las montañas, se mueven, se mueven, se mueven las montañas, se mueven, se mueven. Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Le dirías a la montaña, muévete, muévete. Le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá.
al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida,
Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos.
Bueno, amados, cosas buenas pasan cuando la gente se reúne a alabar a Dios. Nosotros peleamos nuestras batallas personales. Algo ocurre en nuestros corazones cuando tenemos la oportunidad de apartarnos para poder reconocer la grandeza de Dios. Así es que, y eso, cada oportunidad que tú tengas, mira, en YouTube puedes encontrar muchísimas canciones con las cuales tú puedes alabar y adorar. Ahora, si tú cuentas con un instrumento, con algún tipo de instrumento, pues qué bien, no dejes de hacerlo durante la semana, tener ese tiempo de lectura bíblica que es tan importante. Muy bien, mis amados hermanos, entonces vamos entonces con los anuncios, los cuales pues de alguna manera, pues ustedes saben que no han cambiado, a diferencia de algunos cuantos. Ahí pueden ver ustedes que nos mantenemos siempre hasta nuevo aviso, a pesar de que ya ha habido una reapertura de la economía. Todavía para que podamos reunirnos va a faltar un poco y realmente pues hay que evaluar la posibilidad de no hacer una imprudencia al poder reunirnos en estos días, sino que todo eso se va a orar y se va a evaluar. Ok, entonces, los servicios, entonces estamos todos los domingos a las 10 de la mañana. Ahí tienen ustedes las plataformas. Usted puede hacerlo a través de Facebook o a través de YouTube, como pueden encontrar como Iglesia Cristiana de Adoración. Yo en lo particular, que ahí siempre lo veo desde YouTube. Así que, pero tú puedes hacerlo de cualquiera de las dos plataformas, la cual sea para ti mejor. Grupos de crecimiento. El jueves tuve la oportunidad de estar compartiendo con el grupo de Santa Tecla, muy bonita oportunidad. Animo a todos los demás grupos que todavía no han estado reuniéndose, que lo puedan hacer. Resulta ser una bendición el poder compartir. Les comento que de igual manera, pues, de una forma bien especial todavía aquí en la residencia donde yo vivo, los domingos a las 4 de la tarde en el patiecito común tenemos la oportunidad de poder unirnos con ellos. Algún día les voy a comentar el testimonio de todo lo que está ocurriendo ahí de una forma bien especial. Ok, todos los grupos de crecimiento, pues por el momento están suspendidos hasta nuevo aviso, ¿verdad? Lo importante es que seamos prudentes. Muy bien, el próximo domingo vamos a tener Santa Cena para que usted vaya preparándose con sus elementos. Acuerden que esta es una ordenanza en la cual nosotros recordamos la obra de la cruz del Calvario y también anunciamos que Cristo regresa pronto. No me cabe la más mínima duda que está mucho más pronto a venir. Y vuelvo y repito, anhelaría, y es mi deseo, y creo que el de todo ser humano, todo cristiano, todo aquel que ama a Dios y ama a Jesús, el que tener la oportunidad de ser la generación que pueda llegar a ver ese increíble evento. Muy bien, Santa Cena entonces el próximo domingo, y tenemos a los cumpleañeros, celebramos a los cumpleañeros, nuevamente recordamos, Alejandro Melgar, cumplió años el 8, Sofía Cortés Urbina, estuvo cumpliendo el 9, Gigi, cumplió años el 12 de este mes, Néstor Sanabria, nuestro queridísimo Néstor, cumpleaños el 14, también Luisito Cabrera, cumplió años el 17, Zuli Marroquín, amante del café, ajá, ella cumpleaños el 18, Rolandito Zelaya, mi querido Rolandito, que estuvo cumpliendo años el domingo pasado, Nicole Melgar también, el día, ¿cuándo fue? El viernes, ¿verdad? Es correcto, el viernes estuvo cumpliendo años, felicidades Nicole para ti. Quiero ver, 28, no miento, fue Nicole cumplió, ¿cuándo cayó 27? Fue jueves. Jueves, sí, jueves estuvo cumpliendo años. Así que para Nicole, muchas felicidades. Y mi queridísima Crisia Zelaya, que cumple el día de mañana años, y va a cumplir años. Ok, no. Así que para todos ustedes, muchísimas, muchísimas felicidades. Muy bien, tenemos también, estamos celebrando eso que ven ahí ustedes. Sea acrecenta, sea grande la familia. Y aquí le estamos presentando las primeras imágenes coquetas del nuevo bebé Castillo Ramírez. Ahí tenemos a los felices papás. Muchas felicidades para ellos. Vamos a estar orando de forma especial por Karen, por su salud, para que al igual que todas las demás mamis que están embarazadas, su embarazo resulte bien. Sabemos que tiene nada más un par de meses, así es que para ellos muchísimas, muchísimas felicidades, ¿verdad? Hoy sí, a dormir bien ahorita, porque va a llegar el momento en que no lo van a poder hacer por un buen tiempo. Muy bien, pasamos entonces a nuestro tiempo de oración, un tiempo muy especial, en el cual vamos a insistirle al Señor. Vamos a tener la bendición de poder
dejar nuestras cargas, nuestras necesidades a los pies del Señor. Vamos a acercarnos el domingo, perdón, el jueves, en el grupo de Santa Tecla. Estemos compartiendo acerca de la experiencia donde Cristo va a Tiro y Sidón, ¿verdad? Una región fenicia, y ahí se encuentra con la cananea, la cual se le acerca a Cristo para que él pueda sanar a su hija que está siendo atormentada por un demonio. Y vemos cómo Cristo la va evadiendo. Vamos viendo cómo hay un aparente rechazo de Cristo, pero todo lo que él está haciendo es probando la fe de ella, la cual fue probada por fuego, y hasta el último momento ella no desistió, por lo cual su hija fue sanada. Cristo fue sorprendido por la fe de esta mujer, y lo que el Señor desea es que nosotros insistamos, que si no hemos recibido esa respuesta a nuestra petición, no es porque Él no la haya escuchado, sino que sencillamente Él está probando nuestra fe más preciosamente que el oro. Y recuerden ustedes que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces, tenemos que ser como la cananea, tenemos que ser como aquella parábola de la viuda que llegaba a donde el juez, ¿verdad? Que ya el pobre juez, ya por ya decir, bueno, que ya no más, ¿verdad? Vino y accedió a hacerle justicia. Entonces, tenemos que ser insistentes. Si tú tienes una petición y la dejaste en el olvido, tráela con nosotros, compártela a través de los medios, a través de Facebook, y si estás en el chat de la iglesia, pues también compártelo ahí, para que durante la semana el grupo de oración esté orando por ella. Muy bien, vamos entonces a pasar a orar por estas peticiones. Gracias, Dios. Gracias de verdad, porque en este momento tenemos total confianza que tú nos oyes, que vamos a dejar estas peticiones delante de tu presencia, Señor, para poder descansar, confiando plenamente, Señor, en que tú tienes cuidado de ellas. Padre, te pedimos por esa transmisión. Gracias porque hemos visto cómo tú has cuidado, Señor, por estas transmisiones. Te pedimos que puedan llegar al corazón de cada persona. Padre, como lo dijimos al principio, estamos orando por un local. Ya vemos más cerca, Señor, la oportunidad de poder reunirnos como iglesia cristiana de adoración, no sin antes realmente poder tener las consideraciones de seguridad para poder hacerlo. Padre, te damos las gracias por todas las personas que se han ido agregando a la iglesia en estas transmisiones virtuales, y pedimos porque sigan agregándose más personas, ya que, como hemos mencionado hace un momento, sabemos que la venida de tu Jesucristo está muy cerca. Siempre te pedimos, Señor, por la protección y provisión para nuestros pastores y sus familias. Pastor Jorgito, Señor, para su familia, y también para el pastor Hernán, por quien pedimos de una forma muy especial por su salud. Padre Santo, que los medicamentos que ahora está tomando, Padre Santo, puedan ser de total beneficio para su cuerpo. Padre, yo en lo particular te estoy pidiendo siempre por mi hermana Cecilia, Señor, que ha estado un poco mala con esto del COVID, Señor, que pueda recuperarse. Gracias porque sabemos que hasta el momento tú la has cuidado. Padre, que puedas restablecer su sistema digestivo que ha estado dañado también, Padre bendito. Señor, esta semana también es crucial porque esperamos las mejores respuestas, Señor, en cuanto a la venta de la casa, Señor, del laico. Te lo pedimos, te pido por mi trabajo, Señor, te pido por mis hijos también. Gracias por ellos. Guárdalos, cuídalos, Señor, ahora que ya están entrando nuevamente también a incorporarse físicamente al área laboral. Padre, guárdalos, Señor, por todos los planes, Señor, a futuro, Señor. Yo te los dejo en tus manos, confiando en que tú tienes la mejor respuesta para ellos. Padre, doña Silvia, Señor, tiene peticiones muy especiales que pone delante de ti, según sea tu voluntad, y te agradece porque hasta el día de hoy has protegido a su familia. Eli de Angulo está agradecida contigo porque hasta este día tú les has ayudado. Pide por la sanidad de su nuera Marianne, esposa de Tato, allá en Canadá. También te pedimos por sus demás hijos, por Eduardo, te pedimos también no solo por Eduardo, Señor, también, sino que también por Hernancito, Padre, por Miriam, por Alejandro. Caro Handal te agradece por su salud y te pide por sabiduría en todo lo que tiene que hacer. Pide siempre por fuerza para Irmita de Palencia, que tú continúes dándole ánimo como hasta hoy. Y pedimos por un milagro, ya que en septiembre le harán la tomografía para ver si el tumor se ha reducido o si ha desaparecido. Todo según tu voluntad, y además pide por fortaleza para la familia. También pide por protección por su trabajo porque hay más riesgo de contagio, como en todos los lugares. Te pide, Padre, por sabiduría en el proyecto de Apopa, ya que por algunas razones lo ha parado. También te está pidiendo que sanes por completo a su hermana Evelyn. Muy bien.
Por Miguel y Tania, Padre, tú sabes que ellos tienen a su bien pedirte para que les permitas reunirse pronto como familia en Canadá y te agradecen siempre por la salud de Miguel Santiago, el cual se encuentra bien. Mili Tobar te da las gracias por la protección y por la provisión que ha dado a su familia y pide nuevamente por protección para su abuelo Carlos. Dale López te pide por su salud, ya que tiene una semana de estar padeciendo dolor fuerte de colitis, protección para ella y su familia, y pide también para que tú continúes protegiéndoles. David Castillo te agradece, como vimos hace un momento, Padre, por la bendición del embarazo de Karen. Te está pidiendo por provisión económica para enfrentar todos los gastos que puedan venir. También te pide por la legalización de la residencia de Karen y te pide porque el niño esté bien, por bendición para él, que sea un embarazo sin complicaciones, así como también por la salud de Karen. Emita de Angulo agradece tu bondad y pide por protección para su familia y por su embarazo, que no hayan complicaciones y llegue a término todo a su tiempo. Pastor Jorgito sigue pidiendo, Padre, por su mamá. También te pedimos por fortaleza y protección para Sara Patricia. Cindy Urbina te agradece porque está bien y te pide por sabiduría en los parciales de la universidad y porque tú sanes los ojos de Sebastián. También, Padre, te pedimos por Amílcar y Anira, Señor, por protección para sus hijos y provisión para cubrir todas sus necesidades y compromisos económicos. Te agradecemos por la salud de la hermana Cori Pastore. Todo su proceso y las biopsias salieron bien. Gracias, Padre. Marilitos te pide por su bebé que nazca sano, ya está en el 8º mes, que tenga un parto sin complicaciones, porque la protejas. Por sus niñas, para que tú las mantengas con buena salud, por protección y seguridad para William su trabajo y por la sanidad de su cuñado Manuel Ramírez. Te pedimos por todos ellos, Señor. Gladys Vázquez te agradece por su salud y pide siempre por protección para su familia de todo contagio, de sus compañeros de trabajo. También pide, Padre, porque la pandemia se detenga de acuerdo sea tu voluntad. Pedimos, Padre, por protección y provisión para Sofía Baires y su hija Andrea. Padre, también te pedimos por la protección y provisión de Cris Mercado y su familia. Por Néstor, Padre, por su familia, por el embarazo de Carmen Elena y también por César, Señor. Que todos estos embarazos que hemos mencionado, Padre, tú los lleves a buen término, sin complicaciones. Padre, Crisia te da gracias, Señor, por tus provisiones, Señor, por la guía, por las decisiones tomadas, Señor, por la provisión que has dado para la educación de Gerardito, Padre Santo. Y te sigue pidiendo por revelación para su palabra, Señor, y por nuevos proyectos en los trabajos, y porque tú abres las puertas, Señor, en todas las decisiones que están tomando. Padre, también te pedimos por protección y salud para Griselda Asensio. Ingrid Marroquín te pide por la vida de su hijo Rodrigo. También te pedimos por protección, Padre, para nuestras hermanas Paquita, Evita. Gracias porque la operación de su ojo le salió bien. Padre, te pedimos por Teisita y te damos las gracias, Señor, por ellas, por protección te pedimos, por hermana Dinora, por su salud y la provisión para cada una de ellas. También, Padre, te pedimos por la protección y provisión para Luis y Jamie Cabrera y para su familia. Padre, también te pedimos por la protección y provisión para Ashley Ulloa y su familia. Beatriz Zelaya te agradece a ti por tenerlos bien de salud. Los has cubierto y tu fidelidad ha sido grande para con ellos, por lo cual están agradecidos. Y por último, Señor, también te pedimos por la protección y provisión para Yolanda y Raquel Tablas. Padre, te pedimos también por su hijo. Así que, Padre, no dejamos también de orar por nuestro país, por nuestros gobernantes, Señor, a quienes los bendecimos en tu nombre. Padre, que tú los guíes, Señora. Ayúdanos a apoyarlos a ellos de acuerdo a tu voluntad, sabiendo, Padre, que toda autoridad ha sido colocada por ti. Señor, nuevamente te pido que nos des la oportunidad, Señor, pronta de poder reunirnos, Señor, como iglesia. Padre, gracias. Gracias por este culto. Gracias de verdad, de todo corazón, porque siendo nuestro Dios, Señor, nos muestras tu soberanía, nos muestras tu bondad, nos muestras tu misericordia y el inmenso amor, Padre, que no puede ninguna cosa, Padre, hacer que nos podamos separar de Él. Gracias te damos, Señor, Padre, que tu Espíritu abra nuestros corazones, que le ponga ese pegamento, Señor, de esa palabra, que se quede ahí, para que también pueda ser actuada, que pueda ser, Señor, practicada. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. De verdad, hermanos, créalo.
crea que Dios ha escuchado su petición, crea que Él tiene la mejor respuesta, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y usted siga pidiendo. Si usted piensa que en algún momento Dios lo ha dejado de escuchar, no es así. No es así. Probablemente Él pueda estar probando su fe o probablemente lo pueda estar llevando a la convicción de lo que es conveniente y de lo que no es conveniente para su vida. Muy bien. Preparamos entonces nuestros corazones. Pastor Jorgito ya está listo. Entonces nos quedamos con él. Recuerden, próximo domingo tenemos Santa Cena. Amados, bendiciones. Muy buenos días, amada Iglesia Cristiana de Adoración. Qué bendición que nos estemos congregando de diferentes sectores, pero unidos en un mismo espíritu. Así que bueno estar pues conectados hasta en esta nueva modalidad que el Señor nos está tener debido a pues la situación mundial de esta pandemia. Siempre dándole gracias a Dios por la oportunidad que me da de predicar la palabra de Dios, de compartir y ministrar. Y pues hoy he estado pues cubriendo a nuestro pastor Hernán, ya que como ustedes saben, todos estos días ha estado un poco más de delicado de salud, lo cual le ha impedido poder estar también con toda la congregación predicando, aunque él tiene un ferviente deseo de hacerlo, ¿verdad? Como pastores siempre nuestro mayor anhelo es estar predicando la palabra de Dios, pero su situación, sus medicamentos, pues lo ha tenido con su salud un poquito delicada. Pero hermanos, tenemos la bendición que el próximo domingo que hay Santa Cena, él estará con nosotros y estará dirigiendo esta ordenanza de Santa Cena. Así que para el próximo domingo tenemos Santa Cena y estaremos pues viendo a nuestro pastor Hernán, a quien amamos bastante y estamos profundamente agradecidos con él y su familia por su pastorado. Muy bien, vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 28 al 36, para seguir con estas hermosas historias y relatos que el doctor Lucas nos está dando. Sabemos que ya han recurrido casi más de 2 años. Ya está cerca, cada día más cerca, ese momento crucial en nuestra vida, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos ha ido dando paso a paso a Lucas. Así que vamos a leer esta historia en la cual estaremos reflexionando en esta mañana. Muy bien, Lucas capítulo 9, verso 28 al 36. Dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y sus vestidos blancos y resplandecientes. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeándolo de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía:
este es mi Hijo amado, a él oí. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Muy bien, aquí tenemos esta historia que viene en el contexto, si se recuerdan, que siempre cuando Jesús hacía algo, la gente decía, ¿y quién es este? ¿Y quién es este? Que los demonios se le sujetan. ¿O quién es este que reprende a los vientos? ¿O quién es este que resucita a los muertos? ¿O quién es este que sana a los enfermos? Por lo tanto, en esa pregunta, Jesús la va contestando. Y la gente se había hecho varias especulaciones, que era Elías, que era Moisés, alguno de los profetas, pero llegó el momento en que Jesús les dijo, ¿quién soy yo? Eso dice la gente, pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dijo al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Jesús le dijo, bueno, Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que Jesús le hace esta revelación de la cual Pedro quería, Jesús quería confirmar que sus discípulos estuvieran convencidos y seguros que Jesús era el Cristo, que ya no hubiera dudas, que ya no estuvieran especulando, sino que Jesús era el Mesías, que había suficiente evidencia. Jesús había presentado todas las credenciales para que nadie dudara que Jesús era el Mesías. Y en este contexto viene Jesús y habla de dos aspectos. El primero relacionado con él. Cuando le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca de los ancianos, de los fariseos, y que muera y resucite al tercer día. Eso les impactó a los apóstoles. ¿De qué estás hablando, Jesús? Porque ellos creían que iba a ser el rey que iba a quitarnos del imperio romano. Pero cuando Jesús les dice esto, que él iba a padecer de los ancianos, que iba a morir y que iba a ser maltratado, pero que al tercer día iba a resucitar, entonces los discípulos estaban un poco sorprendidos de esa revelación que estaba haciendo Jesús, que él iba a hacer. Él iba a ser el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Pero se sorprendieron más cuando Jesús les dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Si ya se habían sorprendido con la revelación que le estaba dando Jesús, pues yo creo que se sorprendieron más cuando Jesús les dice, miren, niéguense a sí mismo, estén dispuestos a morir por mí y síganme. Y es en este contexto que entramos a esta historia. Y entramos a esta temática de la transfiguración. Yo creo que para la mayoría de los salvadoreños el término de transfiguración no es desconocido, porque aquí en nuestro país, en agosto, se celebra la fiesta del Divino Salvador. Y uno de los eventos que siempre sucede es la transfiguración. Y yo conocí de esta temática cuando era niño, o sea, hace años. Mi papá practicaba la religión tradicional de nuestro país y por lo tanto en agosto él llevaba a todos sus hijos, ¿verdad? Que éramos como 9. Nos llevaba ahí y todos comenzamos a mirar y a participar de ese evento. Y salía Jesús, ¿verdad? Como ustedes saben, en nuestro país lo ponen y luego baja y después sale
con vestiduras resplandecientes. Por eso digo que la mayoría de nosotros tenemos un conocimiento de la transfiguración y otros conocimientos que tuvimos acerca del Señor Jesucristo. Por eso cuando nos compartieron del Señor Jesucristo, era algo ya muy familiar para nosotros y no nos costó, en cierto sentido, ir conociendo más de la palabra de Dios, ya que de una u otra manera habíamos conocido algo del Señor Jesucristo. Pero nos preguntamos entonces, ¿cuál era la razón de que sucediera este suceso? Porque nosotros lo conocemos, ¿verdad? Y el propósito, la palabra de Dios nos lo va a decir. ¿Cuál era la razón por la cual sucedió este suceso? Y no saben, hermanos, cómo me he estado deleitando en este pasaje y reflexionando, viendo por qué Jesús y por qué razón este evento se realizó. Y por qué tanto Marcos como Mateo y Lucas lo escriben. Y hoy vamos a entender la razón por la cual hubo este evento de la transfiguración. Y me he deleitado, como digo, en este pasaje, descubriendo cuál era la razón, cuál es el propósito por el cual Jesús se manifiesta de esta manera. Y tenía un propósito. Y Lucas dice que 8 días después que les había dado esta revelación o esta instrucción para los discípulos, como esta revelación de lo que él le iba a hacer, 8 días después, y todavía Lucas dice, después de estas palabras, ¿cuáles palabras? Que le era necesario a Jesús morir y que los discípulos tenían que negarse. Así que Lucas nos va poniendo muy bien el contexto después de estas palabras. ¿De cuáles palabras? De lo que iba a sufrir el Señor Jesucristo y de lo que se esperaba de los discípulos. Y quiero decirles cómo está allí en Lucas, verso 28. Lo vamos a leer. Lucas, verso 28. Muy bien. Fíjense, dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan, a Santiago o Jacobo y subió al monte a orar. Ahora, ¿qué habían pasado en esos 8 días? ¿Qué había acontecido en esos días por lo cual Jesús sube al monte a orar? Y quiero decirles que llevó a Pedro, a Juan y a Santiago o a Jacobo al monte a orar. ¿Y qué es lo que Jesús había detectado que estaba sucediendo con los discípulos después de esta revelación? Y yo quiero llevarles hoy a Mateo capítulo 16, versículos 21 y 23, para que vean un poquito de qué había estado sucediendo en esos días y aún cuando Jesús hizo esta declaración. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora vean el siguiente versículo. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios,
sino en la de los hombres. Es increíble. Pedro había dicho que Jesús era el Mesías. Y después de esta revelación, Pedro se entristeció y tomó aparte y le dijo, no queremos que esto te pase, Señor. Vamos a orar para que no vayas a la cruz y no mueras, ¿verdad? Entonces, como si Jesús les da la revelación, pero aún ellos no logran asimilar estos aspectos. Y como digo, las dos declaraciones que había hecho Jesús a sus discípulos había provocado algo en ellos. Probablemente estaban confundidos, probablemente estaban afectados, desanimados, tristes. Y la motivación, como dicen, y la moral estaba caída, estaba baja. Siempre un general, cuando sus soldados están desmotivados, él tiene que hacer algo para subir la moral de los soldados y que tomen fuerza. Entonces el general ve que sus soldados están decaídos, deprimidos por la guerra, y viene el general y tiene que hacer algo, dar palabras de ánimo, de entusiasmo, para que la moral del equipo suba. O el entrenador mismo. El entrenador mismo, a veces él percibe que sus jugadores tienen la moral baja, están desmotivados, algo les está pasando. Entonces, siempre los entrenadores buscan qué hacer para subir la motivación de su equipo. Pues Jesús había detectado que la fe de los discípulos, después de estas dos declaraciones, se había venido para abajo. Estaban tristes, confundidos, amaban tanto a Jesús que ellos no entendían, ¿por qué vas a morir, Jesús? No, que no queremos que tú mueras, no queremos que eso te pase. Así que la moral y la exigencia que les había pedido el Señor Jesús de los discípulos los había desmotivado. Y miren, Lucas nos pone bien exacto lo que había estado sucediendo. Y yo no quiero leerles el texto aquí en la palabra, no va a aparecer ahí. En el mismo capítulo 9, dice el versículo 37, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud salió al encuentro. O sea que 9 discípulos se habían quedado abajo y solo 3 habían subido. Así que en la madrugada, cuando descendieron del monte, dice que se llegó un habitante de la población y le dijo, mira, por favor, sana a mi hijo porque es atormentado por los demonios y todo eso. Y el versículo 40 dice, respondiendo, versículo 40, y rogué a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. ¿Qué? ¿No pudieron hacerlo? ¿Por qué no pudieron hacerlo? Si hace unos meses atrás estos hombres habían ido solos y Jesús les había dado la autoridad para sanar, para hacer reprensión a los demonios, y habían venido contentos porque habían logrado con éxito todo eso. Pero cuando llegue ese momento, le rogué a tus discípulos que echaran fuera a este demonio y no pudieron. Así que ahí nos damos cuenta cómo Lucas nos vuelve a confirmar que la motivación, la fe de los discípulos estaba caída, estaban desanimados. Y por eso Jesús vio que era sumamente importante subir la motivación, por lo menos de 3 de sus discípulos, para que estos 3 discípulos influenciaran en los otros 9. Fue Pedro, Juan y Jacob. Y sabemos que todo esto de darles esa fortaleza les iba a ayudar en su vida espiritual. Recordemos que Pedro fue crucificado, Juan fue exiliado y murió de edad allá, abandonado, solo
el peor castigo que podía sufrir Juan, de estar solo en una isla, abandonado. Y Jacobo fue el primer mártir que nos relata el libro de los Hechos. Herodes lo mató. En los primeros capítulos del libro de los Hechos, fue el primer discípulo de los 12 que murió, Jacobo, en manos de Herodes. Así que hoy sí entendemos por qué viene este suceso de la transfiguración. Muy bien. Ahora, después de eso, entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús va a cuidar la fe de sus discípulos. Jesús va a fortalecer la fe de sus discípulos porque está decaída, está baja, están desanimados. Así que Jesús necesita algo que llegue a sus corazones, a su mente y a su espíritu para que vuelvan a motivarse, su fe se fortalezca y puedan seguir ellos e influenciar en sus discípulos. Y ahí entendemos los aspectos que hizo Jesús para ello. En primer lugar, ¿qué hizo Jesús? Subir al monte a orar. Subió al monte a orar. Lo llevó con ellos, como dice el versículo 28 que leímos, que él llevó al monte a orar. Porque, hermanos, es lo más importante que los cristianos podemos hacer por todas las personas. Es lo más esencial, es lo primordial, es de suma importancia estar orando los unos por los otros. Y vean cómo Jesús oraba por sus discípulos. Allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32, encontramos cómo Jesús cuidaba la fe de sus discípulos y oraba por sus discípulos y trataba de cuidarlos de la mejor manera. Está esto casi al final, cuando Jesús le dice a Pedro, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Siempre Jesús estaba pendiente de sus discípulos y de la fe de los discípulos. También en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo del 9 al 15, vamos a ver cómo Jesús intercedía y oraba por sus discípulos. Él cuidaba de sus discípulos y oraba por sus discípulos e invitó esa ocasión a orar también a sus discípulos. Y miren, aquí tenemos un ejemplo de las muchas oraciones que quizá Jesús hizo por sus discípulos y esta casi está al final. Capítulo 17 de Juan. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. He sido glorificado en ellos. Verso 10, perdón. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Verso 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
Así que, hermanos, nos damos cuenta que el Señor Jesús siempre estaba pendiente de sus discípulos, estaba cuidando de la fe de sus discípulos. Esa era parte de su discipulado. Y por eso Jesús ve que es importante que se haga este suceso. Y yo creo que cuando Jesús llegó al monte con sus discípulos, Él comenzó a orar. Porque orar, hermanos, es hablar con Dios, es dialogar con Dios. Yo me imagino que al principio Jesús comenzó a orar al Padre diciéndole: Padre, los discípulos se han desanimado, están desmotivados por las 2 revelaciones que les hice. Y los he visto en estos 8 días, pues desmotivados, casi no quieren comer, no están como deberían. Yo creo que les ha afectado de una manera tremenda estas 2 revelaciones. Por lo tanto, Señor, necesitamos hacer algo para motivarlos a ellos, para fortalecer su fe. Así que, Padre, por favor, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para que la fe de ellos pueda ser fortalecida? Así que el Padre le dijo: bueno, yo creo que podemos hacer algo. Y empezó la transfiguración. Y luego, al estar orando, hermanos, es entonces cuando suceden los eventos trascendentales. Y en estos días, hermanos, nos hemos dado cuenta cómo la oración de los unos por los otros ha sido tan efectiva. No ha habido tiempo quizás en nuestra vida cuando más hemos orado que en este tiempo. Porque los tiempos que estamos viviendo son peligrosos. Y por eso Dios nos ha puesto, porque los tiempos son peligrosos, nos ha quitado muchas cosas para que nosotros nos entreguemos en oración y empecemos a orar por nuestro país, por los enfermos, por los médicos, por nuestro gobernante, por los santos, ¿verdad? Y qué lindo es estar orando los unos por los otros. Así que Jesucristo sabía que lo que mejor iba a fortalecer la fe de los discípulos es ir a la presencia de Dios, estar en la gloria de Dios, en su presencia de una manera tan especial para que su fe fuera fortalecida. Así que Jesús había orado con el Padre para saber qué hacemos, y entonces los discípulos se unieron a él y empezaron a orar y a orar. Y nos damos cuenta, hermanos, todo el Antiguo Testamento nos habla de la importancia de la oración. Cómo Daniel oró, cómo Nehemías estuvo orando, cómo Ana oró en el libro de Samuel orando cuando pidió un hijo y dice que su rostro cambió. Y ahí vemos a través de todo el Antiguo Testamento la importancia, el libro de los Salmos. David nos habla de la importancia de orar, de orar. Es de nuestras armas espirituales más eficaces, con las cuales podemos aún luchar con las huestes espirituales de maldad. Por lo tanto, Pablo en todas sus cartas nos habla una y otra vez: orar sin cesar. Y yo ruego por ustedes, dice, todos los días. Así que cuando oramos, hermanos, los cielos se abren. Cuando nosotros oramos, Dios actúa de manera muy, muy especial y única. Así que gracias a Dios que este tiempo estamos orando y orando, intercediendo los unos por los otros. Y aún por aquellas personas que no conocen a Cristo. Muchas veces con lo que empezamos la evangelización es con la oración. Siempre nos decían: ponga los nombres de aquellas personas que no han conocido a Cristo y comience a orar por él. Antes de darle versículos bíblicos y que mira aquí dice Romanos y que no, dice, ¿por qué no vas y le preguntas qué petición de oración tiene? Mire, y ninguna persona dice, no quiero que ores por mí. No. Aunque las personas sean ateas,
no crean mucho, pero cuando usted le pide a esas personas que no han tenido ese encuentro personal con Cristo y le dice, ¿sabe qué? Déjeme orar por su mamá, por su papá que está enfermo o por el aspecto de su trabajo. Vamos a orar y usted ora ahí con él o ora también en su casa. Es de la forma donde el evangelismo trasciende y las personas van conociendo a nuestro verdadero Dios. Así que lo primero que hace el Señor Jesús es llevarlos a un monte, a un lugar especial. Y mientras oraban, entonces comienza la ministración. Ya ellos están ahí orando con Jesús, ven el interés de Jesús, que Jesús está intercediendo por ellos para que su fe fuera fortalecida. Y entonces, en segundo lugar, viene la ministración. Y vamos a ir entonces al versículo 29 y 32. Y vean cómo Jesús hace la ministración al más alto nivel. Jesús hace la ministración al más alto nivel. Y miren lo que dice. Y entre tanto que oraban, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestidos blancos resplandecientes. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Qué impresionante para Pedro, para Juan y para Jacobo este suceso. De repente, cuando estaban orando, Jesús resplandeció. Mateo dice que el rostro de Jesús se hizo como el sol, brillante. Marcos nos dice que las vestiduras eran tan blancas que ningún lavador podía haberlas lavado de esa forma. Así que ellos vieron a Jesús en su gloria. Su rostro y sus vestiduras eran resplandecientes. Un cambio extraordinario. Vieron a Jesús no como el hombre encarnado, sino que vieron a Jesús en su gloria. Y tanto Mateo como Marcos ocupan la palabra metamorfosis, que Jesús se transformó en ese momento. Así que Mateo y Marcos colocan la palabra, dice transfiguración, viene y hicieron la traducción, la palabra transfiguración de la palabra metamorfosis que aparece ahí en la escritura. Así que Jesús fue transformado y vieron la gloria de Jesús. ¿Y cómo haber sido para los tres discípulos estar en esa escena tan brillante, tan resplandeciente? Estaban en la gloria. En la gloria. Y Jesús manifestando. Así que era algo impresionante ver a Jesús, a ese maestro, a ese hombre que habían caminado por más de 2 años y que les había dicho que iba a morir. Hoy estaba Jesús en su gloria manifestándose de una manera extraordinaria. Y no solamente eso, hermanos. No solamente apareció Jesús, sino dice que la escritura que se presentó Moisés y Elías. Y después de haber visto a Jesús, porque yo creo que Pedro, ni Juan, ni Jacobo sabían que era Moisés y Elías. Por lo tanto, Jesús tuvo que habérselos presentado después de haberse quedado tan sorprendido de ver la majestuosidad de Jesús. Jesús baja y le dijo, mira, te presento a Moisés y este es Elías. Y Pedro y los discípulos, ¡wow! Moisés, Elías, y todavía se siguieron sorprendiendo más de ver a Moisés y a Elías.
Así que Jesús les dio la presentación oficial y Moisés, tú escribiste el libro, y Elías, tú hiciste esta sanidad. Estaban impresionados. Pero el rostro de Moisés ni Elías resplandecía como el de Jesús. Porque ellos tenían a Moisés como Elías, que era lo máximo. Pero en ese momento Jesús les dice, miren, yo no estoy subiendo al nivel de Jesús, ¿verdad? No estoy subiendo al nivel de ellos, sino que ellos están hablando conmigo, de mí hablaron. Y dice que estaban platicando de cómo Jesús iba a partir a Jerusalén y a morir. Y empezaron a platicar. Moisés, sí, no, yo escribí el Cordero de Dios. ¿Se acuerdan la Pascua? Pues estaba hablando de Jesús y yo vi eso también. Y Elías confirmando. Así que fue algo maravilloso. Para que Pedro, Juan y Jacobo no siguieran pensando que Moisés y Elías eran lo máximo. No, lo máximo era la persona del Señor Jesucristo y que Moisés y Elías eran sus siervos. Y ellos estaban postrando y adorando también a Jesús y alabándole por la obra que él iba a hacer en la cruz del Calvario. Y saben que el libro de Hebreos, precisamente la temática del libro de Hebreos es esa, que Jesús es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a cualquier sacerdocio, superior a cualquier sacrificio. Y eso nos trata Hebreo, porque mucha gente habían subido más alto que a Jesús todas esas cosas y creían que los ángeles tenían más poder que Jesús o que los profetas tenían más poder que Jesús. Y aquí Jesús les está diciendo una vez por todas, Jesús es suficiente. Y ese es el lema de nuestra iglesia, Jesús es suficiente. Y que ningún ser humano está a nivel de Jesús. Ninguno. Sino que todos somos sus siervos. Y que todos tenemos que adorar a Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que Jesús les estaba presentando una evidencia extraordinaria. Así que Pedro, Jacobo y Juan estaban perplejos de estar en la gloria de Dios, viendo la trascendencia. Y probablemente aquellas palabras que los habían desanimado, desalentado, que la moral estaba baja, con esta administración Pedro y Juan y Jacobo estaban, pues sí, vean, fortalecemos Dios, estamos conociendo al verdadero Dios. Dios se ha manifestado con toda su gloria. Pero hermanos, sucede algo también bien lindo ahí en el versículo de adoración, versículo 33, verso 33. Así que Pedro y todos estaban muy maravillados de todo lo que estaba haciendo. Y vean lo que se le ocurre a Pedro, ¿verdad? Lo que le ocurre a Pedro en ese momento. Y sucedió, dice, que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Hermanos, qué impresionante. Imagínense que Pedro está ahí, está tan sorprendido que él le dice a Jesús, Jesús, si quieren, ahorita vamos a ir a cortar unos palos, unas ramas y vamos a hacer varias enramadas. Y Jesús le está diciendo, Pedro, por favor, ahorita no es tiempo de hacer cosas, es tiempo de adoración, de contemplación, de estar rendido a mis pies, hablando, platicando. No quiero que pierdas el tiempo haciendo 3 enramadas y que tú pierdas el tiempo. ¿Cuánto tiempo le iba a invertir a él? Cortar los árboles, poner las ramas, hacer un enramado. Les iba a llevar tiempo y Jesús le dijo, no, Pedro, por favor. Hoy es tiempo de adoración.
Contempla mi gloria, mi majestuosidad. Ahí está Elías, está Moisés, y tú quieres ir a perder el tiempo queriendo hacer unas chozas, queriendo hacer unas enramadas, un tabernáculo ahí. No es el momento. Y eso es lo que a veces pasa, hermanos, con nosotros. Andamos tan ocupados o andamos haciendo o andamos inventando un montón de cosas que estar haciendo por Jesús. Y Jesús nos dice, no, no es el momento. Yo no te he dicho que vayas a hacer esas cosas. Y a veces Jesús nos tiene que decir, no, yo no quiero que hagas eso. Pero Jesús es bueno para ti, para la obra, no, pero no lo quiero. Era bueno, sí, pero Jesús dice, no es apropiado, no es el momento, no lo quiero. Y miren, hermanos, a través de toda nuestra vida espiritual, cuántas cosas hicimos que Jesús no nos había dicho que hiciéramos. Y ahí entramos en un activismo haciendo este ministerio y el otro, y pasamos tantos días que no teníamos la oportunidad de estar postrados para adorar al Señor y orar con Él. Estábamos tan ocupados en el ministerio del Señor que nos olvidábamos del Señor del ministerio. Y así muchos creyentes se meten en tantas cosas, inventando cosas. Y Jesús dice, no quiero que andes haciendo todas esas cosas. Quiero que hagas lo que yo te diga. Por eso nos dice la Escritura, no salvos por obras, sino las obras que Él nos preparó de antemano. En esas debemos de andar. Así que Pedro tenía una idea, pero no era el momento. Pedro, no quiero que pierdas el tiempo haciendo enramadas. Quiero que disfrutes la presencia de Dios, que adores a Dios, porque le tenía algo más todavía a los discípulos. Se había manifestado Jesús, se había manifestado Elías y Moisés, pero todavía Jesús les tenía algo todavía más grande. Así que le dice Pedro, no. ¿Se acuerdan de Marta y María? Que Marta estaba cocinando, haciendo todo, y dijo, Marta, afanada y turbada, estás en muchas cosas, mas María ha escogido la mejor parte. Es tiempo de adorar. Y miren, hermanos, Dios nos ha quitado un montón de actividades y nos quitó muchísimas actividades de trabajo, de familia, de tantas cosas, para que en estos meses pasados estuviéramos adorando, contemplando al Señor, orando los unos por los otros, meditando en la palabra de Dios, reflexionando en nuestra vida, adorando al Señor. Así que le dijo Pedro, no quiero que hagas enramar, no quiero que pierdas el tiempo, y no las necesitamos, porque va a haber algo mejor que eso. Y entonces nos vamos al versículo 34 y 36. Todavía, miren, lo que les tenía el Señor Jesús todavía a alto. Como dice, estaba sacando todo el equipo pesado. Y entonces veamos versículo 34 y 36. Y vea todavía los que los tenía Jesús en ellos. Mientras él decía esto, vino una nube. No necesitamos las enramadas. Vino una nube. Como el libro de Éxodo apareció esa gran nube que le daba sombra a todo el pueblo. Y dice, vino una nube que los cubrió, les dio la sombra. Y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oís. ¡Qué tremendo, hermanos! Era el momento, y por eso Jesús le dijo a Pedro, no hagas enramadas. Mi Padre y vuestro Padre le va a hablar en este momento. ¡Qué cosa más maravillosa iba a suceder! Así que Jesús él se había puesto como ese sol brillante, Elías y Moisés, pero le tenía todavía lo mejor. El Padre les iba a hablar a ellos. Y Jesús probablemente le dijo a su papá, Padre, ¿por qué no les das unas palabras
a ellos también. Y muchas veces así sucede cuando nosotros hemos dicho una palabra, pero queremos que esa palabra sea transformada. Pedimos a alguien de más alto nivel o a alguien que les diga unas palabras. Así que Jesús todavía, Padre, ¿podrías tú decirles unas palabras a mis discípulos y estar en la transfiguración? Y el Padre dijo, ok, yo voy a estar en ese momento. Así que el Padre se apareció en una nube, como lo había hecho en el libro de Éxodo, y los cubrió. Y ahí Pedro estaban entendiendo lo que eso significaba, el Shekinah, la presencia de Dios manifestada. Dice que la nube descendía y era para los creyentes del pueblo de Israel el Shekinah, la presencia de Dios, la gloria de Dios, la majestuosidad de Dios. Así que Pedro estaba ahí viendo la nube y que no necesitaban esa sombra para nada, sino que Dios lo iba a hacer con la nube y su presencia. Pero después no solamente la nube estaba ahí, sino que salió una voz del Padre diciéndoles. Cuando Jesús fue bautizado, dice que hubo una voz del cielo que dije, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando Jesús habló en el bautismo, cuando Dios habló, el Padre habló en el bautismo de Jesús, las palabras eran para Jesús. Pero hoy las palabras no eran para Jesús, sino para sus discípulos. ¿Y qué les dijo a los discípulos? El Padre desde la nube les dice y les confirma, este es mi hijo amado. O sea, no es cualquiera, no es mi hijo amado. Yo lo amo a mi hijo como no tienen idea. Y lo amo. Es muy precioso para mí, pero lo más que yo amo, lo he enviado para que a ustedes los ame también. A él oír. Y además de decirles que los amaba, que era su hijo amado, les dice, a él oír. Les da una instrucción el Padre, a él oír. Es como cuando vamos a salir a hacer verdad y nos dicen, vaya pues, le obedecen a su papá. Muy bien, le obedecen a su mamá y nos dan una palabra. Y los hijos saben, muy bien, van a ir con su papá, pero obedézcanse, pórtense bien. Y viene la instrucción de ellos. Así que el Padre le está diciendo a los discípulos, oídlo a él, oídlo a él. Las palabras que él habla, oídlas a él. Y por eso Mateo, capítulo 17, versículos 5 al 6, nos amplía un poco mejor de lo que esto fue. ¿Cuál fue la reacción de los 3 discípulos después que vieron la nube y la voz en el cielo? Y Mateo nos da un poquito más acerca de esto. Mateo capítulo 17, versículos 5 y 6. Mateo capítulo 17, versículo 5 al 6. Han estado en esa majestuosidad de la presencia del Señor. Y luego, hermanos, después de ver esa nube, entonces Mateo nos dice en su palabra que los discípulos se postraron y tuvieron temor. Así que ellos se postraron delante de esa majestuosidad y adoraron a nuestro Dios. Eso nos dice Mateo 5 al 6, donde él nos da un poco más acerca de esta revelación. Y déjenme buscárselos entonces, y voy a ir al libro de Mateo, capítulo 17. Mateo 17, versículo 5 y 6. Mientras él aún hablaba, una nube de luz
los cubrió. Y he aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron, que dice, gran temor. Ahí está la respuesta de Pedro. Estaba Jesús, Elías, pero luego estaba culminando esa transfiguración con la presencia de la nube y el Padre hablándoles a los discípulos. Así que, hermanos, que hoy entendemos y sabemos por qué razón Jesús hizo lo de la transfiguración. ¿Por qué? Porque la fe de los discípulos había decaído y quería fortalecer la fe de los 3 discípulos, llevarlos a un nivel que fueran tan motivados que entonces ellos salieran fortalecidos su fe, convencidos de lo que habían visto, la gloria de Dios, y sus ánimos fueran recuperados y siguieran a Jesús. Y que Jesús estuvieran más convencidos que Él les iba a ayudar porque habían visto la gloria de Dios. Por lo tanto, al final y concluyendo, Pedro nos hace 2 recomendaciones acerca de esta experiencia. Pedro nos quiere hacer 2 recomendaciones y con esto estaremos concluyendo. Pedro nos quiere hacer 2 recomendaciones muy especiales. Y la primera de ellas está en Segunda de Pedro. A ver, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 y 19. Miren lo que Pedro nos está dando, estas 2 recomendaciones de su experiencia. ¿Qué dice Pedro? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16 al 19. Fíjense. Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo las fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Verso 17. Hemos visto su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Verso 18. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Miren, yo tuve esta experiencia y vi esa majestuosidad y todo. Y esas fueron las circunstancias. Pero Pedro dice, pero ¿saben qué? Tal vez tú no tengas esas experiencias o no se va a manifestar de esa manera. Y si no hubiéramos tenido esa experiencia, tenemos la palabra de Dios segura. Y no dice segura, sino más segura. Más segura. Así que puede ser que no tengamos esas experiencias de ver esa majestuosidad como otros las tuvieron. Pablo, Moisés, ¿verdad? Daniel tuvieron esas experiencias. Y Dios sabe por qué se las dio. Pero a nosotros, Pedro nos dice, miren, si no tienen esas experiencias, no hay problema. Tienen la palabra de Dios más segura. No solo segura, sino más segura, en la cual nosotros podemos estar. Dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados los que creen sin haber visto, sin haber tenido, a veces tenido experiencias, sino que confiaron en la palabra escrita. Y tanto Moisés como Elías escribieron esas palabras. Y la segunda recomendación que nos hace Pedro
Está ahí en Primera de Pedro, versículos 5 y 10. Que el Señor Jesús siempre va a estar cuidando de nuestra fe. Y hoy entendemos la razón de por lo cual se dio este suceso de la transfiguración. ¿Cuál era el propósito de Dios? Era fortalecer la fe de los discípulos y Dios siempre cuidando y orando por la vida de los discípulos. Y no solamente la de ellos, sino también la de nosotros. Así que estamos seguros que así como Dios cuidó la vida de los discípulos, está cuidando también nuestra vida. Y por eso Pedro nos dice esto. Miren, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Jesús estará ahí detrás de nosotros haciendo esta obra, perfeccionándonos, afirmándonos, fortaleciéndonos y estableciendo. Él hará. ¿Y qué es lo que estaba haciendo con los discípulos? Precisamente eso, estaban decaídos, estaban desánimo. Y muchas veces nosotros pasamos situaciones que nos desaniman en nuestra vida espiritual. Problemas, situaciones económicas, enfermedades, crisis o lo que hoy estamos padeciendo en esta pandemia, ¿verdad? Es tremenda. Y Dios puede ser que vea que sus hijos, toda esta pandemia nos ha desanimado, nos está descontrolando, ¿verdad? Y tanto problemática que está sucediendo. Pues Dios dice, miren, yo no voy a permitir que ustedes se den ese bajón espiritual. Yo mismo me voy a encargar de perfeccionarlos, de afirmarlos, de fortalecerlos y de establecerlos. Así que estemos, hermanos, firmes en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos ahora. Padre Celestial, te damos las benditas gracias, Señor, porque tú nos has revelado cuál fue el propósito de la transfiguración. Que no estabas improvisando o haciendo cosas solo por hacerlas. Y Lucas, Mateo y Marcos han tomado el tiempo y nos han puesto en el contexto por qué se llevó a cabo la transfiguración. Y es porque Jesús estaba cuidando la fe de sus discípulos. Él quería fortalecer la fe de los discípulos, ya que por esos dos anuncios que Jesús había hecho, ellos estaban desmotivados. Su fe había decaído. Y aún Pedro, Jacobo y Juan se dieron cuenta que cuando bajaron del monte, los otros 9 no pudieron expulsar a ese demonio. Y le dijeron, mira, he rogado a tus discípulos y no han podido. Ahí Lucas nos confirma cuál había sido el propósito de la transfiguración. Así que Pedro llegó animado, Juan, Jacobo, y empezaron a animar a los otros discípulos para el tiempo que les quedaba todavía por caminar, que iba a estar más difícil. Así que, Padre, queremos agradecerte porque tú cuidas de nuestra fe. Tú nos afirmas, nos fortaleces, nos estableces, Señor, y nos perfeccionas. Y Señor, tenemos la palabra más segura en la cual podemos, Señor, confiar. Pero tú sabes qué vas haciendo con cada uno de tus hijos. Pero qué lindo es saber que tú cuidas de nuestra fe. Y sabemos que hoy, en esta pandemia, en esta situación única y tan diferente que jamás habíamos enfrentado a nivel mundial, de estar en cuarentena, donde oímos de todas las problemáticas que están surgiendo, Señor, como matrimonio, en cuestiones laborales, en la educación de los estudios de nuestros hijos y todo lo que está provocando.
Y tú sabes que todo eso nos puede desanimar, o el no podernos estar congregando, viéndonos los unos con los otros. Estamos seguros que tú estás cuidando nuestra fe y nos has llevado a ese tiempo para estar en tu presencia, adorándote, orando contigo para que nuestra fe esté fortalecida, y tú nos estás ministrando. Así que gracias, Señor, porque tú nos cuidas a cada uno de nosotros. Y hoy quisiera hablar quizás con las personas que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador personal. Si Dios cuida de nuestra fe, Dios cuida también de nuestra vida. Y por eso Jesús quería cuidar tanto de nuestra vida, que Jesús tuvo que ir a la cruz para morir por nosotros, los pecadores, y darnos vida eterna. Así que yo le invito a usted que crea en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en el corazón, tú serás salvo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que yo lo invito a que pueda decir: Señor, hoy entiendo que tú me amas tanto, que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz para salvarme a mí, que soy pecador. Creo en ti y te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Es la oración que pide Dios. Y dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y qué lindo entender la palabra y cómo Dios cuida de sus hijos, de sus discípulos. Así que, hermanos, qué bendición haber estado con ustedes, y vamos a despedirnos con un cántico espiritual y recordándoles que el próximo domingo tenemos la ordenanza de la Santa Cena. Así que vamos a despedirnos con un cántico espiritual, y que Dios los bendiga, hermanos, y que puedan seguir leyendo el Evangelio según San Lucas para seguir siendo ministrados, y que el Señor cuida de nuestra fe. Dios les bendiga a todos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos